Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio. Es su programa favorito que se transmite todos los sábados por el 760 de amplitud modulada de 11:30 de la mañana a 12 del día. ¿Cómo están? Los saluda su querido amigo y conductor, Fernando de Lucio. Hoy tenemos con nosotros en el programa una invitada muy especial. Ella es la doctora Elisa Velázquez, que cursó estudios de licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana y un posgrado en Historia en la UNAM. Es doctora en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Es investigadora de tiempo completo de la Coordinación Nacional de Antropología y profesora del tema de afrodescendientes, patrimonio y diversidad cultural en México del posgrado de Historia y Etnohistoria de la ENA. Es responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural en México del INA y es vicepresidenta del Comité Científico del Proyecto Internacional La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio de la UNESCO. Además de todo esto, es autora de artículos y libros y además coordina la serie editorial Africanía, que cuenta ya con nueve volúmenes. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, doctora Elisa, en este sábado. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Pues con gusto de estar aquí en tu programa, Fernando. Solo aclarar algunas cosas del currículum, porque a lo mejor ya no está muy actualizado. Fui presidenta del Comité Internacional de la Ruta del Esclavo, pero fui casi 10 años, ya no soy más. Wow. Y no soy la coordinadora de Africanía, sino que es una editorial que forma parte del Instituto Nacional de Antropología y ya contamos con 12 volúmenes dedicados a ese tema. Asombroso. Sigue continuando su trabajo y no, la felicito mucho por todos sus proyectos. Perdóneme a mí por decir esta parte de esta información incompleta, pero qué gusto que me corrige para que los protagonistas del cambio que nos están escuchando puedan darse una idea de la magnitud de, bueno, de la persona que es usted y de la importancia del proyecto que realiza. Bueno, para mí es un honor tenerla hoy en el programa. Y bueno, para iniciar con esta conversación, porque a mí me gusta más decir que este programa se trata más de una conversación que de una entrevista, un interrogatorio, quisiera saber, bueno, como un contexto general, según el Censo de Población y Vivienda del 2020 del INEGI, en México la población afrodescendiente es poco más de 2,5 millones de personas. Es la tercera raíz de nuestro país y es importantísima. Sin embargo, durante años no se habló nada de ellos. Pero antes de que entremos en el tema, comencemos por el principio. ¿Cuándo llegaron y cómo vinieron estas poblaciones negras? Claro que sí, Fernando. Bueno, llegaron desde el periodo virreinal, a partir de la conquista o de las conquistas de México. Venían en principio formando partes de las huestes de conquistadores. Cortés tenía personas de origen africano, Montejo para conquistar y hacer la guerra en Yucatán, y Pánfilo de Narváez, es decir, la mayoría o casi todos los conquistadores traían en sus tropas personas de origen africano. Muchas de ellas fueron recompensadas por haber participado en las guerras de conquistas, recibieron tierras, su libertad en caso de que fueran personas esclavizadas y también bienes. Pero la mayoría de las personas que llegan del continente africano a lo largo del periodo virreinal, es decir, de 1521 a principios del siglo XIX, eh, vienen de distintas regiones del continente africano, fundamentalmente de la región de Senegambia, en el norte y occidente, de Angola y el Congo, en el centro del continente africano, y también algunos llegan de África Occidental. Hay que tener muy presente, Fernando, que estas personas pertenecían a distintos grupos, a distintas culturas, hablaban diferentes idiomas. Cuando pensamos en África, pensamos en una región homogénea, con las mismas creencias, con las mismas formas de ser. La gente siempre piensa que todos los africanos deben de conocer el mar, por ejemplo. Hay personas en África que viven en las montañas y que no conocen el mar. Entonces, bueno, vienen de culturas distintas, mandingas, wolofs, Pues brahms, bantús, y llegan fundamentalmente por el puerto de Acapulco, aunque también llegan otros por Campeche y por Acapulco.
por Veracruz, perdón, quise decir por Veracruz, Veracruz. claro. Bueno, pues tiene toda la razón en esta última parte que nos comentaba. Muy interesante el trasfondo de nuestras raíces afrodescendientes, pero bueno, tiene toda la razón. La verdad es que estamos acostumbrados tristemente como sociedad a pensar en África como África, ¿no? No como Kenia, no como Ruanda, incluso más allá de los países, no como las diferentes tribus que habitan casi incluso en un solo país, muchísimas, todas, incluso algunas enemistadas, algunas con alianzas estratégicas. Tenemos que empezar a pensar de este modo y darnos cuenta de que obviamente no existe una homogenización Y, completa y ya. más que tribus, Fernando, son culturas. Culturas, Algunas eran claro, imperios, ¿no? Algunas eran claro. imperios que tenían un grado de civilización importante, ¿no? Si bien no había cierta escritura como la conocemos en Occidente, sí Ujú. había formas de transmisión de la memoria muy importantes e idiomas. En África se hablan una cantidad de idiomas muy impresionantes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estas culturas con un bagaje cultural muy, muy importante y muy vasto. Tiene razón, gracias por corregirme el término, sino culturas. Y esto me llega un tema a la mente. ¿Cuáles han sido las contribuciones de estas personas, de estas culturas a nuestro país desde épocas como el virreinato? Bueno, las principales contribuciones en su momento fueron el trabajo cotidiano que llevaron a cabo en las minas, en las haciendas cañeras, en las haciendas agrícolas, en la ganadería, en los oficios. Tuvimos a pintores tan famosos y tan importantes como Juan Correa, un pintor de los más prolíferos y más apreciados en su época a finales del siglo XVII. Se pueden encontrar pinturas de este afrodescendiente, Juan Correa, en prácticamente todo el territorio novohispano. Luego también participaron, por supuesto, en oficios como la sastrería, como la herrería, como la talabartería, y las mujeres, por su parte, bueno, fueron nodrizas, ama de leches, cuidaban a los niños, pero también a las personas enfermas, a las personas mayores, trabajo que nunca se habla mucho de ese trabajo, pero es fundamental, ¿no? En el pasado, pero también en el presente, ¿no? Y un trabajo poco retribuido económicamente y muy costoso en términos reales. Y bueno, también contribuyeron, esto es en la parte económica, pues con sus distintos bagajes culturales. Encontramos en México una cantidad de música, de ritmos, de danzas, de formas de hablar que tienen que ver con esta herencia africana, no solo de la parte del virreinato, que digamos que es nuestra herencia más histórica, sino también de otras migraciones que se hicieron en el 19, por ejemplo, de los mascogos que llegan de Estados Unidos y que Benito Juárez les da tierras a mediados del siglo XIX, pero también de otras migraciones de Centroamérica, del Caribe, y hoy en día, o sea, en el siglo XX y en el siglo XXI ha habido migraciones de africanos, de hondureños, haitianos, colombianos, venezolanos de origen africano, que también han contribuido a la formación de la sociedad mexicana. Por supuesto, y a mí me parece muy severo que pues que durante mucho tiempo no se reconociera esta herencia que tenemos, ¿no? De las escuelas siempre había sido, nosotros somos mezcla de indígenas y españoles, y si ya ahí por ahí tenemos un poco de suerte, algún europeo de por allá, pero nunca se había reconocido esta verdadera herencia que tenemos y que nos ha aportado muchísimo. De hecho, me gustaría aportar un poquito de datos para una pregunta que va aunado con estos comentarios que estoy haciendo, que es que el Censo de Población y Vivienda de 2020, queridos radioescuchas, también revela que en todos los estados de la República hay personas que se autorreconocen afrodescendientes, pero el 61% de esta población se encuentra en Guerrero, en el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Guanajuato. Y comparta nuestra audiencia, por favor, doctora Elisa Velázquez, ¿qué significa reconocerse como afromexicano en una sociedad en la cual existe mucho racismo? Sí, claro, todo esto es muy importante lo que dices, Fernando. ¿Por qué tantos siglos? ¿No? Esa sería la pregunta clave para entender
por qué hasta ahora se reconocen a los pueblos, a las comunidades y a las personas afromexicanas. ¿Por qué tanto tiempo, siglos, de negar la importancia y la participación de la población de origen africano en México? Esto tiene que ver muchísimo con el enorme racismo que tenemos como sociedad mexicana, que se desarrolló fundamentalmente en el siglo XIX, fíjate, eso es muy interesante. Siempre se dice que es en la época colonial, pero el racismo, como lo conocemos hoy en día, se creó de una manera más importante en el siglo XIX a lo largo de nuestra constitución como Estados-nación. Ahí fue cuando se habló de estas dos grandes raíces que tú señalas, la indígena y la española, y se menospreció, se silenció la africana. ¿Por qué? Porque estas ideas de la raza, ¿no? De las razas empezaron a estar en boga a finales del siglo XVIII y obviamente unas razas se consideraron inferiores y otras superiores. Y entre las inferiores estaban las poblaciones de origen africano que estaban sufriendo de este racismo porque la justificación de seguirlas esclavizando. Y estas ideas sobre las razas y sobre todos estos atributos negativos hacia los africanos y sus descendientes llegaron sobre todo, insisto, en el siglo XIX y las historias de México comenzaron a callar la presencia afrodescendiente, pero no solo histórica, sino la contemporánea, ¿no? Y digamos que fue hasta 1950, con Aguirre Beltrán, cuando se empieza a hablar de la población negra en México. Pero tiene que llegar, pues, ¿cuántos años más para que sean reconocidos en la Constitución mexicana? Porque fue hasta 2019, y que exista el primer censo que, como tú señalas, tiene una pregunta de autoadscripción afrodescendiente. Es sumamente preocupante desde mi perspectiva, ¿no? De hecho, quería comentarles justo eso, querida audiencia, que es que apenas, como bien dice la doctora María Elisa Velázquez, apenas en 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se adicionó el apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas. En 2019, hace 4 o 3 años. O sea, esto es algo sumamente preocupante para mí pues, por todo el racismo que existe. Y me doy cuenta de algo. Si existía, bueno, tengo una inquietud que comentarle, doctora. Si existía tanta presencia de estas poblaciones afrodescendientes en, por ejemplo, el virreinato, la independencia, los años posteriores a la independencia, ¿en qué momento fue en que se dejó de hablar de ellos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, más allá del racismo y de la consideración de tonos de piel superior, ¿en qué momento se dejó de hablar de esta población? Es muy importante tu pregunta, pero está muy vinculada con lo que decíamos. Fíjate, es muy interesante lo que dices. La primera historia de México, que está escrita por Francisco Javier Clavijero a finales del siglo XVIII, dice, exalta a las poblaciones prehispánicas y las compara con las grecolatinas, habla de la influencia de los españoles en la conformación de México, y él mismo dice, por suerte, llegaron muy pocos africanos. Y qué bueno, porque ellos pertenecen a razas descompuestas, tienen todo mal, pero aquí llegaron muy pocos y por suerte ya se integraron. Entonces, con esta palabra de se integraron, se empezó a negar constantemente que hubiera una población importante y se empezó a menospreciar su influencia en México, ¿no? Es bien cierto que las poblaciones de origen africano intercambiaron y convivieron con las poblaciones indígenas, y que incluso en los primeros años después de su llegada muchos empezaron a ser libres, muchos afrodescendientes, porque hubo posibilidades de esta convivencia. Pero eso no quiere decir que desaparecieran o que se integraran. Eso quiere decir que convivieron con los indígenas y que hoy en día todavía vemos muchas poblaciones, como tú lo decías, en el censo se puede apreciar en la Costa Chica de Guerrero de Oaxaca, en Veracruz, en el Estado de México, en ciertas zonas de Yucatán, en ciertas zonas de Coahuila, que tienen
manifestaciones, rasgos, herencias, bagajes de origen africano y que por lo tanto se reconocen como afromexicanas. Bueno, doctora Elisa, no sé si coincide conmigo. He observado que se dan más espacios en la televisión comercial o cultural, espacios para conocer más sobre la historia, los aportes y la riqueza cultural de los afromexicanos. Desde mi perspectiva, yo noto estos cambios. No sé si usted los ve igual y quisiera saber qué influyó este cambio de narrativas. ¿Cómo es que de... Sí, bueno, sí, continúe, perdón. Claro, esa pregunta también es muy importante, Fernando. Fíjate que el movimiento afromexicano surgió hace 25 años en la costa chica de Guerrero y Oaxaca, en Wow. una población que se llama El Ciruelo. Y la empezó a impulsar un sacerdote de Trinidad y Tobago, el padre Glynn, que era o es, porque todavía lo tenemos con nosotros, es un afrodescendiente. Él empezó a preguntarse por qué la gente de la región no conocía su pasado y no se identificaba como negra o como afromexicana. Y a partir de entonces empezó a surgir un movimiento que fue creciendo con los años, que tuvo alianza con la academia, es decir, con los investigadores y las estudiosas que trabajábamos este tema. También se aliaron instituciones como CONAPRED, como la Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, en fin, otras instituciones. Y este movimiento empezó a crecer, empezó a tener repercusión en Veracruz, en Coahuila, en el Estado de México, en la Ciudad de México. Y desde entonces empezamos a exigir la visibilización de la historia de estas poblaciones y el reconocimiento de las poblaciones en la Constitución. Gracias a la iniciativa de Susana Hart, de la senadora Susana Hart, se aceptó, como decíamos, con este adendo en el artículo segundo, pero entonces desde que está en la Constitución y gracias a este movimiento de lucha, las instituciones, los medios de comunicación y otros movimientos sociales empiezan a darse cuenta de la importancia de estas poblaciones en México y empiezan a estar presentes. Sin embargo, Fernando, todavía los libros de texto que leemos todos los mexicanos y las mexicanas, los museos de nuestro país, siguen sin tener una narrativa específica que nos cuente de esta historia. Y esto es muy importante porque el racismo se combate y se elimina con conocimiento. Y entre más conocimiento tengamos de estas poblaciones, más orgullosos vamos a estar de este pasado, vamos a combatir estos prejuicios que han existido por siglos y por lo tanto seremos sociedades más democráticas y más equitativas y más libres también. La educación es sumamente importante para derribar estas barreras, ¿no? A pesar del trabajo, como bien dice doctora, a pesar de su trabajo y el de otras organizaciones por visualizar a la población afromexicana, buscar crear políticas públicas inclusivas que permitan el desarrollo, que eliminen la discriminación, pues aún falta por hacer en esta materia. Y además de la educación, ¿qué cree que nos ayudaría como sociedad? ¿Qué cree que deberíamos implementar para igual lograr esta sociedad equitativa? Pues mira, yo creo que, por ejemplo, lo que tú haces, buscar espacios de comunicación social, de redes sociales que hablen sobre la temática y den lugar a espacios donde se pueda exponer este tema, son muy importantes, ¿no? También espacios políticos, ahora contamos con varios diputados y senadores, senadoras en la Cámara de Diputados que se reconocen como afromexicanos y que están trabajando en cambiar leyes. También necesitamos acciones de política pública afirmativas para estas poblaciones, ¿no? Entonces, harían falta campañas contra el racismo, haría falta más sensibilización hacia la población para que además en la próxima encuesta intercensal y después en el censo 2030 podamos realmente evaluar cuántas mexicanas y cuántos mexicanos nos reconocemos
como afros, ¿no? Y yo creo que además de la educación, la divulgación, la cultura y las acciones de afirmación pueden ayudar a que esta deuda histórica que ha sido enorme y que ha costado tanto trabajo y por la que han sufrido muchas personas y poblaciones sea saldada. Yo creo que todas las personas deberíamos intentar hacer este esfuerzo, ¿no? No es posible que solo le exijamos y le exijamos y le exijamos al gobierno que si bien es su trabajo, su responsabilidad legal, como lo dice en la Constitución, hacer políticas públicas, nosotros también como sociedad debemos ayudar. Tenemos que educar desde la familia, desde las escuelas, pues obligar a las instituciones públicas a que incluyan estas historias afromexicanas en libros de texto, en cápsulas, más espacios, redes sociales, como bien usted menciona. Y como ya se nos está acabando el tiempo de esta charla, de esta plática, de esta entrevista, quisiera saber si tiene algo que quiera agregar a la audiencia de protagonistas del cambio. Claro que sí, Fernando. Bueno, dijiste algo que me gustaría ahondar un poco. La familia. Varios estudios sobre racismo muestran que es al interior de la familia donde se reproduce de manera importante el racismo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esto, en los chistes sobre el color de piel, en los chistes sobre las supuestas malas formas de hablar, en los chistes o en las creencias de que las razas siguen existiendo, cuando ya sabemos que las razas no existen y que todos los seres humanos somos iguales, en esta idea de que la gente que tiene un color de piel más oscura es mejor para bailar o para cantar, cuando sabemos que son iguales para gobernar o para hacer ciencia. Entonces yo creo que también insistir en que la familia tiene una responsabilidad muy importante en la reproducción del racismo. Por supuesto, y creo que todos tenemos que hacer caso a esta llamada y empezar a cambiar las cosas. ¿No lo cree? Yo, bueno, le agradezco mucho de todo corazón que pudiera estar pues conmigo, con nosotros, los que intentamos ser los protagonistas del cambio bueno, ayudar a otras personas a inspirarse para salir de este círculo racistas, clasistas, misóginos, machistas y todos los istas posibles que existen en Latinoamérica y el Caribe, para que por fin podamos salir adelante como país, como sociedad, no enfocándonos en solamente el crecimiento económico, sino también en el bienestar social y en el verdadero reconocimiento de los pueblos. Así que le agradezco mucho de todo corazón y pues muchas gracias por su mensaje y el trabajo que realiza es muy importante. Gracias, Fernando, a ti por este espacio y por tu programa. Felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, queridos radioescuchas, ¿qué tal les pareció la entrevista del día de hoy? A mí me fascinó. La verdad es que la doctora María Elisa Velázquez es una persona muy preparada, muy inteligente y que pues en conjunto con nosotros podemos ayudar a la sociedad a hacer un verdadero cambio, una verdadera transformación de aceptación, de reconocimiento y de celebración de que somos increíblemente pluriculturales y de que las personas afromexicanas que han sido doblegadas y, bueno, no doblegadas, porque nunca se han rendido, sino hechas a un lado en la historia de la sociedad, es algo que no podemos permitir y que estamos a un tiempo, si bien, bueno, más bien tenemos la deuda de cambiarlo. Así que, bueno, queridos redescuchas, les agradezco como siempre que nos acompañaran en otra emisión de Protagonistas del Cambio. Y pues no me queda nada más que agradecerles y decirles que nos escuchen la próxima semana. Vamos a tener programas muy interesantes y compartan con sus amigos, familia, conocidos, para que más podamos comprender y escuchar este mensaje para que nos volvamos los protagonistas de la hora. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima semana por el 760 de amplitud modulada. Hasta la próxima.